Hola amigos, pues estamos en Alameda 67 viendo pues las impresiones respecto de lo que acaba de suceder en Argentina. Mauricio Macri acaba de llegar a la presidencia, el kirchnerismo termina, se le pone fin al kirchnerismo, parte de la ola progresista corre riesgos, se ha formado una pinza histórica nueva entre Colombia y Argentina, serán el nuevo ariete en contra del proceso de integración llevado a cabo. Macri en su primer acto público, en su primera conferencia de prensa, acaba de mencionar que pedirá la salida de Maduro, de Venezuela, del Mercosur, por no respetar la Carta Democrática. Ya empieza a posicionarse, digamos, como alguien que busca ser el contrapeso del proceso latinoamericano que se ha llevado a cabo. Hay un peligro real en contra del UNASUR, en contra del Banco del Sur, en contra de justo Mercosur. Son pues elementos en donde la integración, aquella integración del ALCA fue muy importante, la participación de Kirchner, de Néstor Kirchner, junto con el Evo, junto con Hugo Chávez, se acordarán ustedes en Mar de Plata, en aquel discurso histórico de Chávez, el ALCA se va al carajo, ¿no? Cuando mandaba pues al área Libre Comercio América, que era un área completísima de toda América, desde Canadá hasta Argentina, que buscaba generar un proceso de subordinación hacia Estados Unidos. Hoy tenemos al TPP que está ahí, generando un nuevo proceso de desestabilización y generando un proceso en donde estaremos viendo nosotros en aquella tierra de fuego un elemento grave, porque estamos ante un neoliberal que aplicará a rajatabla su programa, que ya avanzó en tener una disputa hacia el exterior, pero también hay un proceso hacia el interior bastante grave. Hoy, por ejemplo, en uno de los principales diarios de Argentina, La Nación, publicó una editorial sumamente grave, en donde pedía la excarcelación de los militares que participaron en la dictadura, pedía la excarcelación de los miembros que fueron cómplices de las desapariciones de la Operación Cóndor de la dictadura, donde se decía que los procesos de memoria y olvido habían sido procesos de venganza por parte de Néstor y de Cristina. No debemos de olvidar, perdón, que los procesos de justicia, de memoria y justicia, del restablecimiento de la memoria y la justicia en Argentina han sido bastante importantes, porque le cerraron el paso a las dictaduras, le cerraron el paso a los militares y le cerraron el paso a una época de terror, porque finalmente pudieron meter a la cárcel a todos aquellos. En México nunca nadie fue juzgado por el 68, nunca nadie fue juzgado por el 71, nunca nadie fue juzgado por toda la guerra sucia, nunca nadie fue juzgado por una sola desaparición forzada de todas las que se dieron en ese proceso. En Argentina sí sucedió, están en la cárcel, y La Nación el día de hoy le pedía a Macri que debería de cambiar esa política y debería de revertir quizás no lo dice en el editorial, pero finalmente lo que está diciendo ahí es una ley de amnistía para sacarlos de la cárcel, enviarlos ahora, porque ya están muy viejos, a sus casas. Y finalmente una respuesta muy interesante de los periodistas que trabajan en La Nación. Repudiaron ese editorial, porque finalmente un pueblo no puede estar en este tipo de alternancias sin la conciencia democrática, sin la conciencia de una memoria que está ahí para hacer justicia de las barbaries y las atrocidades cometidas por la dictadura militar. Y en ese sentido es muy importante recalcar que esos procesos de integración, esos procesos de estas olas progresistas latinoamericanas, estos
procesos de una izquierda organizada, estos procesos de una izquierda que quisiera regresar al poder otra vez en Argentina, tendría que tener la participación y una sociedad informada, una sociedad que estuviera dispuesta a hacer valer algo que no sucedió en todos los países, hacer valer que los derechos humanos, que la memoria, que las atrocidades no puedan volver a suceder. Y no sucedió en muchos países, como por ejemplo México. En México, Luis Echeverría jamás pisó la cárcel, Díaz Ordaz jamás pisó la cárcel, aunque tuvo demandas, porque tuvieron demandas del Comité 68, ninguna de ellas finalmente logró generar ese proceso. Rosario Ibarra de Piedra jamás pudo enjuiciar a quienes desaparecieron a sus hijos. Comandos paramilitares fueron generados por empresarios de Nuevo León, y eso nunca se pudo, digamos, llevar a la justicia mexicana. Y como resultado lo que tenemos ahora es un retroceso de derechos humanos bárbaro, criminal. Tenemos desapariciones, muertes, tenemos el crimen organizado, tenemos grupos paramilitares, tenemos por todos lados en un México sumamente convulso. Es por eso tan importante defender la memoria, es por eso tan importante defender este proceso, y editoriales como La Nación, que hoy en día mostraron una intolerancia respecto de la justicia, que mostraron que quieren regresar para poder mantener sus privilegios, para poder mantener afuera de la cárcel a aquellos que fueron cómplices de las operaciones Cóndor, de la desaparición, de la muerte de los compañeros que lucharon contra la dictadura. Hoy en día parece ser que hay una disputa bastante interesante. Macri no tendrá fácil este contexto, no tiene la mayoría en el Senado, no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, no va a tener, digamos, el control, pero sí va a tener toda la estructura. No va a gobernar con el legislativo, va a gobernar con el judicial, está claro eso. Con el judicial, está claro que Macri tendrá a los jueces de su lado, y está claro que también tendrá a los medios de comunicación. Y esa será una de las fórmulas esenciales que mantendrá para este proceso. Es muy importante mencionar esto porque hay una necesidad de un acuerpamiento de los movimientos sociales argentinos. Es necesario que salgan a las calles, que se expresen, que tome una conciencia política diferente. Aquellos que salieron y dijeron no nos representa Macri, no nos representan. Tampoco hubo una voz bastante importante que decía no nos representa Scioli, pero finalmente salieron a votar por Scioli porque las condiciones esenciales del Estado sí se modifican y sí se van a modificar a juego de Macri. No será lo mismo la Argentina de los Kirchner, no será lo mismo una Argentina que buscó un proceso de integración que esta Argentina de Macri, que buscará de una u otra forma beneficiar, dar a los grandes capitales el poder que tiene el Estado, transferencia de capitales de parte del Estado a transferencia, digamos, de recursos del Estado a los grandes capitales argentinos. Veremos pues que los programas de desarrollo social se caerán y tendremos de una u otra forma un proceso bastante delicado. Hay pues desde aquí nosotros podemos observar que hay elementos esenciales dentro de este proceso que tienen que ponerse a prueba, que los movimientos sociales tienen que salir y decir basta, tienen que salir y organizarse, tienen que generar una estructura que no dependa del control del Estado nada más, sino tiene que ser una estructura que pueda compaginar desde ahí, desde el Estado, que pueda compaginar con las calles, que pueda entender lo que sucede, y a partir de ahí un proceso político mucho más enriquecido. Pues bueno, esto es lo que nos queríamos comentar el día de hoy. Vamos a un corte musical y regresamos. Estamos en Alameda 67 en un especial que habla sobre las elecciones argentinas. Regresamos.